Señor Rajoy, los socialistas somos conscientes, como quizá ningún otro grupo político, de la dureza de la peor crisis económica de los últimos 80 años de la historia del mundo. No en vano nos hemos dejado la piel en la lucha contra la misma a lo largo de los últimos años, cuando hemos estado en el Gobierno. Y, por cierto, manteniendo siempre los servicios públicos esenciales y siempre anteponiendo los intereses generales del país a los de partido, a los intereses electorales, si usted quiere traducirlo así, señor Rajoy. Queremos que España salga adelante, pero creemos que las medidas de este Real Decreto Ley no van a contribuir en absoluto a ello. En el debate de investidura recordarán ustedes, señorías, que les ofrecimos a los miembros del Gobierno, del futuro Gobierno, del Gobierno del Partido Popular, consensos básicos en política económica. Ese fue el tono y el contenido de lo que dijo nuestro representante, nuestro presidente del Grupo, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien llegó a proponer hasta 3 acuerdos de Estado. Pero ustedes, señores del PP, señor Rajoy, ni siquiera se han molestado en llamar para hablar de ello, ni menos aún para evaluar la composición del ajuste fiscal que hoy debatimos. Acaba de decir el señor Montoro que reclama consensos. Bueno, nosotros lo ofrecimos y ustedes ni siquiera han tomado nota de ese ofrecimiento. Y es lo primero que quería decir muy claramente desde esta tribuna. El conjunto de las medidas, señor Rajoy, es malo, francamente malo. Contiene un ajuste básicamente injusto para la mayoría de los ciudadanos e ineficiente para la mejora de la economía española. Explicaré por ello las razones que claramente justifican nuestro voto en contra. El Real Decreto Ley y el acuerdo de no disponibilidad implica un aumento de impuestos a los ciudadanos de unos 5.300 millones de euros y una reducción del gasto público de 8.900 millones de euros, lo que implica un ajuste adicional de unos 15.200 millones de euros en 2012. Usted mismo, señor Rajoy, dieron la callada por respuesta cuando, lo recordarán todos ustedes, señoras y señores diputados, cuando reiteradamente, antes y durante el periodo electoral, se les preguntó cómo pensaban cuadrar los números. Como también reiteradamente manifestaron, que fue lo único que dijeron, que no iban a subir impuestos en ningún caso, indagamos muy reiteradamente sobre los gastos que ustedes iban a recortar. Una y otra vez callaron, dieron la callada por respuesta. Y al final, señoras y señores diputados, señor Rajoy, lo que han hecho ha sido subir los impuestos y hacer un recorte tremendo en términos de viabilidad de la economía española y en términos de equidad para las clases medias y para las rentas del trabajo. Clases medias, rentas bajas y rentas del trabajo. Ustedes sabían, señor Rajoy, como todo el mundo, señor Montoro, sabían desde 2010, cuál era la senda de ajuste fiscal. Lo sabíamos todos, era pública y notoria. Y conocían, como todo el mundo, desde 2010, que la reducción del déficit estimada de 2011, periodo 2011, un 6% de déficit estimado, a 2012, un 4,4% estimado, implicaba necesariamente, aunque no hubiera ninguna desviación del déficit, seguro, sí o sí, el ahorro de 16.500 millones de euros. Y las decisiones que el Gobierno del Partido Popular adopta en este Real Decreto suponen, como les decía antes, un ajuste de 15.200 millones de euros. En tal caso, señor Rajoy, verde y con asas. Ustedes ya sabían, mucho antes de las elecciones, lo que iban a hacer, cuánto y cómo iban a ajustar, a recortar, y lo ocultaron a los ciudadanos. Un engaño objetivo vinculado al único plan que tenían entonces, que era el de llegar a la Moncloa. Lo segundo que quiero decir al respecto es que el traspaso de poderes fue modélico. Se les dio toda la información. Pero ustedes, para justificar ese engaño objetivo, para disimularlo, para disimular esa evidencia, engancharon con un supuesto argumento, que es falaz como argumento. Puede ser cierto, y seguramente lo sea, que se hayan encontrado con 2 o 2,2 puntos de exceso del déficit previsto. Y si ello es así, deberían dejar muy claro que este exceso, esta desviación, como se les dijo en el traspaso de poderes y como se ha demostrado, no proviene de la Administración del Estado, porque el Estado básicamente ha cumplido con los objetivos de cumplimiento del déficit, los que le tocaban, sino de las comunidades autónomas, de algunas sobre todo, cuyas cuentas conocían necesariamente porque gobiernan en 11 de ellas, en algunas desde hace muchos años y en otras desde mayo del año pasado.
Usted mismo, señor Rajoy, acaba de reconocer en una entrevista que esto es así. Y en tal caso deberían explicarnos qué piensan hacer al respecto, porque hay cosas que no serían de recibo. No sería de recibo, primero, que ustedes no discriminaran entre las comunidades autónomas que han despilfarrado y las que no han despilfarrado, las que han gastado razonablemente. En segundo lugar, ustedes como Estado, como Gobierno del Estado, no deberían asumir el despilfarro de las comunidades despilfarradoras. En tercer lugar, supongo que ustedes en ningún caso van a asumir que las comunidades autónomas bajen los servicios sociales, recorten educación pública, sanidad pública y servicios sociales esenciales. Y por cierto, señor Rajoy, señor Montoro, ustedes adquieren hoy aquí el compromiso de que ni ustedes ni las comunidades autónomas donde gobiernan van a rebajar esos servicios públicos esenciales, sanidad, educación y el resto de las prestaciones esenciales de las que prestan las comunidades autónomas. Y díganos finalmente, en cuarto y último lugar, cuál, si hay esa desviación del déficit, que no la ponemos en duda como hecho, cuál es la desviación de cada comunidad autónoma y de dónde sale esa desviación. Porque todos sabemos, señor Rajoy, que hay comunidades autónomas que han despilfarrado. Ahí está la comunidad valenciana, por cierto, cuyo despilfarro han empezado a cubrir ustedes, y ahí está comunidades como Andalucía, que no han despilfarrado. Andalucía presta excelentes servicios públicos y gracias a una buena gestión ha podido hacer políticas de austeridad. Y hay un dato inevitable: Andalucía ha podido reducir su gasto no financiero en un 7,5% de 2008 a 2010, y ese es el dato del millón. Buenos servicios, buena austeridad, por lo tanto un comportamiento fiscal adecuado, y esa es la diferencia entre una comunidad como Valencia, gobernada por ustedes, y una comunidad como Andalucía, gobernada por los socialistas. En cualquier caso, señor Rajoy, dada esa desviación de 2 puntos, ¿cómo van a ajustar al menos los 20.000 millones de esa desviación? ¿Y cuándo nos lo va a explicar, señor Rajoy? Porque lo menos que podía haber hecho hoy era subir a esta tribuna, ya que preside el Gobierno de la Nación, nada menos, y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, haber dado la cara y haber subido, insisto, a esta tribuna para explicar estas medidas, que entre otras cosas son una enmienda a la totalidad de su propio programa. Porque es inaudito, señoras y señores diputados, que tengamos un presidente del Gobierno que es el único de Europa que todavía no ha subido a la tribuna de su Parlamento a explicar unas medidas y un recorte del calado del que hoy se propone en este Real Decreto Ley. Señor Rajoy, su Gobierno ha optado por castigar a las clases medias y a los trabajadores asalariados a través de la mayor subida del impuesto sobre la renta de toda la historia de la democracia. Una medida que además va a detraer el consumo privado y a generar más paro. Las clases medias y las rentas del trabajo, las personas y familias. Y este es el dato. Las personas y familias con ingresos por debajo de los 53.000 euros anuales aportan más del 75% de la recaudación y representan el 95% de los contribuyentes. 17 millones de personas, 17 millones de contribuyentes, que son los que van a soportar la mayor parte del incremento tributario, porque las rentas altas, las de más de 300.000 euros, se ven muy poco afectadas. Solo representan el 0,2% del total de los contribuyentes, 29.000 personas, que además todos sabemos muy bien que los que más ganan tributan por sociedades patrimoniales y se benefician de la gran maraña de deducciones existentes que, por cierto, hay que reformar, como en el impuesto sobre las grandes fortunas que nosotros traeremos a esta Cámara, vamos a proponer los socialistas. Señorías, la subida del 1% de las pensiones, hay que decirlo claramente, se va a neutralizar básicamente con el incremento del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las pensiones no mantendrán su poder adquisitivo, que es la prueba del algodón. Si los pensionistas van a poder seguir comprando lo que pueden comprar o van a poder comprar menos. Si van a poder seguir pagando lo que ahora pueden pagar o van a pagar menos. En torno, señorías, a la mitad de los perceptores de pensiones de jubilación, 2.720.000 personas pensionistas se verán afectados por lo que digo, por la bajada objetiva de las pensiones. En otro orden de cosas, pero vinculado al conjunto, al paquete de medidas, y de una manera muy directa, se nos propone una subida del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, que tal y como la han diseñado los señores del Gobierno del Partido Popular, la famosa división por mitades,
es francamente una ocurrencia que genera una gran injusticia social y lleva al absurdo, para que lo vean, señoras y señores diputados, de que la mitad, por ejemplo, de los inmuebles de un pueblo de bajo nivel de renta, pongamos por caso de aquí, de la Sierra de Madrid, se les aplique una subida del IBI, la subida del IBI, mientras que a la mitad del municipio de Majadahonda, que es uno de los de mayores niveles de renta, no se verán afectados. Siendo así que muchos de los inmuebles de la mitad inferior, no afectada por la subida del segundo, tiene claramente más valor que muchos inmuebles de la mitad superior afectada por la subida del primero. Es decir, un disparate y una injusticia que no sé cómo se justifica, porque va a castigar y mucho a propietarios de bienes inmuebles menos ricos, mucho menos ricos, o incluso que no lo sean en absoluto, y no va a afectar a muchos otros que sí que lo son, que tienen inmuebles, que tienen valor y que tienen tamaño patrimonial. Y también, señorías, creemos que es un grave error el restablecimiento de la desgravación del impuesto sobre la renta de las personas físicas por adquisición de la vivienda habitual. Por cierto, nos tendrán que explicar cómo se penaliza la titularidad patrimonial por IBI y luego se vuelve a meter la desgravación por la misma titularidad patrimonial de bienes inmuebles. Pero bueno, la desgravación del impuesto sobre la renta para la vivienda en las mismas condiciones en que existían hasta el 31 de diciembre de 2010, en fin, es francamente no aprender nada de la crisis. Y es hacer caso omiso de lo que recomiendan los principales organismos internacionales. El Fondo Monetario, la OCDE y la Comisión Europea. Van a incentivar de nuevo la burbuja inmobiliaria. Esto tiene efectos negativos sobre la recaudación en un momento de ajuste presupuestario y además es una medida injusta porque beneficia solo a las rentas altas con capacidad de obtener en el futuro un préstamo. Y además, al aplicarla con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011, es un regalo fiscal a quienes han podido conseguir una hipoteca y no habrá servido para lo que tiene que ser el objetivo de la política fiscal y de la política económica en general. En este caso, para dar salida al mercado del stock de viviendas sin vender. No habrá servido para eso. En definitiva, plantean una reforma fiscal injusta y regresiva en términos de igualdad real. Nosotros, como he sabido, y si no lo digo yo ahora aquí, defendemos un nuevo modelo de fiscalidad que eleva la tributación para las rentas y patrimonios más altos, que prioriza la lucha contra el fraude fiscal. Por cierto, su plan de lucha contra el fraude fiscal no es en absoluto ambicioso. Hablan, si no recuerdo mal, de obtener 8.000 millones por este capítulo, cuando en este mismo año se han obtenido ya 10.400 millones por la vía de lucha contra el fraude fiscal. O sea que poca ambición, por no decir ninguna o por no decir negativa, tienen también en este sentido. En tercer lugar, estamos por revisar los beneficios fiscales del impuesto de sociedades desde las grandes empresas a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el impuesto de sociedades, tal y como está configurado, no es justo. Las grandes corporaciones se benefician de beneficios, valga la redundancia, fiscales que en absoluto son asumibles, mientras que las medianas y las pequeñas no. Y por añadidura, las corporaciones multinacionales asignan a sus filiales en España las cuentas negativas de resultado, precisamente por esos beneficios, y en consecuencia producen una penalización añadida a la economía española. Además, defendimos el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales en el espacio de la Unión Europea y del G20 que le es propio, y propugnamos, una vez culminado el proceso de reestructuración, un impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras que contribuya a financiar medidas encaminadas a la creación de empleo. Señoras y señores diputados, vamos a votar en contra de este Real Decreto porque además las medidas son ineficientes. Si finalmente se cierra este ejercicio 2011 con un desequilibrio del 8% del PIB en el conjunto de las administraciones públicas, tendrán que llevar a cabo un ajuste de al menos 36.000 millones de euros para llegar a la meta fijada del 4,4% del PIB en 2012. Algo imposible de conseguir y algo tremendo que puede provocar consecuencias tremendas, consecuencias realmente graves en términos de agravación de la recesión económica y de penalización a la creación de empleo, lo que es más, en términos de aumento del desempleo, que es lo que va a ocurrir con las medidas del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular. Estamos de acuerdo los socialistas en que el proceso de consolidación fiscal es necesario, eso debe quedar muy claro, para poder acceder, entre otras cosas, a la financiación exterior. Pero ese proceso de consolidación fiscal no es suficiente para estimular el crecimiento y la creación de empleo. Verán ustedes, 2012 arranca cuando la crisis económica presenta una nueva y grave recaída.
El crecimiento se ha frenado en la eurozona desde el tercer trimestre de 2011 y todos los indicadores adelantados de nuestra economía prevén una recaída del PIB en el cuarto trimestre de 2011 y en todo 2012. De hecho, organismos públicos y privados están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento, tanto para España como para la gran mayoría de países de la zona euro en 2012 y en 2013. El recrudecimiento de la crisis internacional hace necesario, como defendemos nosotros los socialistas, compaginar las políticas de ajuste, que son necesarias, con una política clara de estímulos y reformas para reactivar la economía, para crecer, señoras y señores diputados, y para crear empleo. Es necesario reconsiderar la senda de ajuste fiscal en Europa y a ver qué va a hacer, señor Rajoy, en términos de política económica internacional, sobre todo en la zona euro, para conseguir esto que le estoy diciendo, porque ya verán, señoras y señores diputados, que esto es lo que se va a hacer en el futuro en la Unión Europea. Por el contrario, lo que está defendiendo el Partido Popular son políticas extremas de austeridad, lo que va a debilitar aún más la demanda interna y va a aumentar el paro. Su política, y se lo digo porque es así, lo que creemos los socialistas y lo tenemos muy claro, su política hará que la economía española caiga en una profunda recesión y que además los acreedores, eso lo saben ustedes bien, saben perfectamente que un crecimiento negativo del PIB hace cada vez más insostenible la financiación de la deuda y por eso van a castigar y castigan, de hecho, los programas de ajustes excesivos e ineficientes, elevando la prima de riesgo, que es lo que también va a ocurrir. España, señoras y señores diputados, necesita mejorar su competitividad para crecer y eso requiere ir cambiando, como hicimos los socialistas cuando gobernamos, nuestro modelo productivo, que es una tarea ardua y compleja, pero que hay que abordar decisivamente. No podemos competir reduciendo salarios, sino aumentando nuestra productividad, con más investigación, con innovación y con mejor formación. Y las medidas que hoy se quieren aprobar van justo en la dirección contraria. Señoras y señores diputados, estamos en contra de la congelación del salario mínimo interprofesional, porque afecta especialmente a los jóvenes, que es un motivo importantísimo. En segundo lugar, porque es uno de los más bajos de la Unión Europea. En tercer lugar, porque no tiene ningún impacto sobre el gasto público. Y en cuarto lugar, no lo olvidemos, porque el único impacto que tiene es justamente para mermar los ingresos de la seguridad social, habida cuenta de que más de 2 millones de trabajadores tienen las cotizaciones ligadas al salario mínimo. Señor Alonso, Señorías, le ruego que vaya acabando. Sí, claro, señor presidente. Un minuto. La eliminación de la renta básica de emancipación supone un ataque directo a los jóvenes que no podrán optar más por esta ayuda destinada a fomentar el alquiler, precisamente en un país que tiene una tasa de alquiler de las más bajas de toda Europa. Y estamos en contra de la reducción, y esto es importantísimo, de los capítulos de investigación, desarrollo, innovación y de educación. Ese es el futuro de nuestro país. Ahí está el futuro del cambio de modelo productivo. Y ahí está el futuro de nuestra economía y en eso, señor Rajoy, no se debería recortar ni una peseta. Al contrario, se debería hacer el esfuerzo por seguir aumentando estos capítulos. En cuanto al Ministerio de Fomento, son 1.614 millones. Se van a paralizar mucha obra pública en marcha que son necesarias para mejorar la competitividad de nuestra economía y se van a perder miles de puestos de trabajo. Y el aplazamiento de la ley de dependencia, ¿qué les voy a decir? Es un aplazamiento injusto y además que perjudica a las comunidades autónomas que han extendido más y mejor el servicio de atención a la dependencia. Señor Rajoy, son malas soluciones. Nosotros no vamos a apoyar medidas injustas e ineficientes como las referidas, pero tienen ustedes nuestra mano tendida para su reconsideración. Ahí están los consensos que les hemos ofrecido y el espíritu de acuerdo. Digan algo al respecto y si quieren tramiten este decreto ley por el procedimiento ordinario para abrirlo a la discusión, al debate y al consenso y para corregir estas medidas en interés de todos los ciudadanos, que es el interés general, el auténtico interés general. En definitiva, señorías, las medidas adoptadas, tanto la subida de impuestos como el recorte del gasto, van a debilitar la demanda agregada, van a provocar más paro y van a profundizar la recesión. Y además son injustas porque golpean a las clases medias y bajas y a las rentas del trabajo. Señoras y señores diputados, la suma de la ineficiencia y de la falta de equidad determina inequívocamente el voto en contra de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, señoras y señores diputados.